Carta al presidente de la Nación. Señor presidente, queremos que nomine jueces honorables, confiables para la sociedad, independientes y previsibles, para dejar de ser un país al margen de la ley. Las reglas por año las impusieron los poderosos de baja moralidad y corruptos privilegiados que secuestraron a nuestra Argentina. No habrá libertad ni progreso sin integridad y con jueces garantes de la impunidad de la casta. Ojalá tenga la grandeza, nos escuche y pueda rever su postura. La autora de esta carta al presidente de la Nación es la doctora María Eugenia Talerico, que ella es ex vicepresidente de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, ex candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Ella es miembro fundador de la ONG Será Justicia, bueno, y es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Y estamos precisamente en comunicación con la doctora María Eugenia Talerico. Te saludo primero y después me disculpo porque tengo una difonía bastante importante, pero creo que se me entiende para conversar. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy bien, Federico. Un gusto saludarte y se te entiende perfecto. Bueno. Vamos a estar bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, contame un poco cómo surgió la idea de escribir esa carta pública al presidente de la Nación. Bueno, vos sabés que yo estoy ilusionada con que a este gobierno le vaya bien. Soy una persona que está permanentemente mirando uno de los pilares más importantes que para mí por los que tenemos que luchar, que es la integridad, o sea, tratar de barrer el entramado de corrupción y de transacciones enormes que ha hundido a la Argentina durante todo este tiempo, pero porque además tuerce ese bienestar general para el que los políticos tienen que trabajar, ¿no? Porque obviamente empiezan a mirar sus propios intereses y se desentienden de lo que tienen que hacer. Para mí la corrupción es, a la par de las erráticas políticas económicas, uno de los principales males que nosotros tenemos. Y el Poder Judicial es el último eslabón de la cadena para obviamente que la impunidad reinante no siga siendo tal, y que las sanciones lleguen y que los juicios avancen, y que además es el contrapoder por excelencia, o sea, es el poder que, como no es por elección popular, como llegan los jueces ahí, está para hacer cumplir la ley, para ponerle el límite a los abusos, para limitar al poder político que llega por las elecciones a los distintos lugares. Y entonces trastocar, poner jueces que en su trayectoria no han observado comportamientos éticos y morales ejemplares. O sea, cuando el premio al juez que va a ir a la corte o que está siendo nominado a la corte no es a un juez que inspira confianza por sus fallos, que uno sabe que tiene una vida honrada y que además ha administrado justicia con celeridad y eficacia, sino todo lo contrario, están trastocando el principal poder que todavía en la Argentina resiste justamente el avance de los poderes políticos o de cuestiones que pueden haber dañado más todavía los cimientos de la democracia argentina. Entonces, cuando surge el nombre del hijo, ¿cómo va a parar este juez al escritorio de Javier Milei, que obviamente es un outsider, que viene a hacer sus deberes desde el punto de vista económico, como lo estamos viendo, con muchas medidas que están destapando ollas de corrupción que celebro cada uno de los días, en los que obviamente nos estamos dando cuenta lo que nos ha hundido, porque como verás es muchísimo dinero que se ha ido y se desvía con cuestiones de corrupción. ¿Cómo este juez va a recibir el premio mayor para la Corte Suprema, que debería ser un organismo que tratemos de cuidar, porque está en la cúspide, es el más importante de todos? ¿Cómo puede recibir un premio en este gobierno este juez mismo, ¿no? ¿Y cuál es tu hipótesis? ¿A qué se debería esta nominación? Mira, yo creo que ahí hay, como dice mi carta, ¿no?, los mismos de siempre que vuelven a meterse por algunos pasillos del poder y que logran este tipo de resultados. Las redes que sustentan probablemente la nominación del hijo son muchas y muy poderosas, y por algún pasillo se coló este nombre. En algún momento
decían que el entorno de Javier Milei, que obviamente es un outsider, y en temas de justicia lo rodeaban algunos nombres, como el de Escarcela, el propio hermano del juez Lijo, Claro. Y Santiago Viola, que es como amigos y que era apoderado de la Libertad Avanza y demás. Ese entorno judicial no es bueno para conservar, tratar de sanear al Poder Judicial. Entonces puede ser un poco por ese entorno. Después obviamente decían que el juez Lorenzetti, que tiene su propia cruzada en la Corte contra otros 3 jueces del tribunal, había sido quien propuso al hijo. Y cómo llegó, no lo sé. Yo lamento mucho que el presidente que viene a proponer estas ideas de la libertad y de un saneamiento a partir de medidas económicas lleve al hijo a la Corte, pero porque lo sostuvo y ahora estamos ya en la discusión en el ámbito del Senado, ¿no? Vos sabés que mencionás un tema que a mí me preocupa mucho, que es, por supuesto, el de la corrupción pasada. Pero a mí me preocupan las segundas y terceras líneas, ¿no? Los funcionarios de segunda y tercera. A ver, el Estado es un laberinto kafkiano, con recovecos, con subsuelos, con subterráneos. Y muchas veces estos funcionarios, que son finalmente los que conocen el funcionamiento del Estado, los que conocen las botoneras, los que tienen las agendas de los proveedores del Estado, muchas veces son los que manejan en verdad, ¿no? Y pasan por encima de los... Por ejemplo, hay un ejemplo que para mí es muy claro, que es el de Leila Gianni, en el ministerio que comanda Petovelo. Eso me preocupa. ¿Cómo se sanea el Estado de estos tipos que parasitaron hace muchísimos años este Estado al cual se supone viene a oponerse Javier Milei? Mira, hay dos cosas, porque también vos decías la cuestión esto de los funcionarios, y yo enseguida miro a la aduana porque es estratégico ese organismo y también sigue muy contaminado. Yo creo que primero no es solo la corrupción pasada, que obviamente ha sido brutal y merece ser sancionada, sino que si vos tenés en el Poder Judicial garantías de impunidad, juez garante de la impunidad es también para el futuro. Claro. Yo comparto con vos que las líneas todavía un outsider no ha traído equipos de gobierno ni equipos para ejecutar políticas que sean por ahí más aptos. O sea, estamos con un problema de ejecución de políticas públicas muy claro, ¿no? Y que todavía las líneas no han sido renovadas, no sé si se están moviendo algún tipo de pactos o acuerdos, ¿no? Para poder sostenerlos, o simplemente es que no hay equipo suficiente para. Claro. Yo lo que sí sé es que cuando las cabezas están bien, y obviamente tenés un presidente que te echa por teléfono al primer ruido que en principio habría, no ha sido el caso de quien nombraste, ¿no? Porque sí, obviamente es Petovelo quien la ha rescatado. En la política está lleno de saltimbanquis que hoy están con vos y mañana están con los otros. Sí. Fíjate que esta chica que mencionaste tenía un pingüino y ahora tiene un león. Sí. Entonces, de eso estamos llenos, pero en todos lados. Lo que digo es que si las cabezas están bien y uno tiene comportamientos ejemplares y va para el frente y sabes que tu idea es que vas a limpiar la corrupción, ese comportamiento probablemente, empieza a corregir algunas cosas y sobre todo, como en este gobierno parecería suceder, te echan por teléfono, con lo cual no tienen mucho margen por ahí para embromar. Digo, algunas personas pueden corregir sus comportamientos y estas prácticas van a seguir. Vamos a ir viendo, que es justamente lo que también digo, ¿no? Porque una cosa es tener una política anticorrupción porque estás reteniendo partidas, eliminando organismos y obviamente por temas económicos, y otra cosa es tener una política institucional anticorrupción que se sienten las bases para que esas cosas no sigan pasando. Ahí las cabezas son importantes, las cabezas y la ejemplaridad de las cabezas son importantes. Démosle la chance de que muchos corrijan sus comportamientos y obviamente la carencia de equipos y demás, ojalá quede lo que funcione, quede lo que es bueno y que no haya personas aptas para conducir este proceso, ¿no? Vos fuiste candidata a senadora precisamente por Juntos por el Cambio. Hay dos posiciones claramente en este momento, como pararse frente al gobierno. Tenés por un lado a Patricia Bullrich y mucha de su gente que integra efectivamente el gobierno, y tenés otros sectores, digamos, que están más expectantes, que uno podría identificar con Mauricio Macri o con el propio Jorge Macri, digamos, que tienen un diálogo muy fluido, no sé si muy fluido, muy amable con el gobierno, pero se mantienen, digamos, digo yo, estas son palabras mías,
como una opción posible, digamos, en un futuro, si a este gobierno le vaya mal, que toco madera, espero que eso no suceda. Para vos ¿cómo ves eso? ¿Cómo debería estar parado hoy Juntos por el Cambio frente al gobierno? Bueno, no sé qué quedó de Juntos por el Cambio, porque además estás describiendo, viste, una situación también entre la propia Patricia Bullrich y Mauricio Macri, con lo cual en el propio PRO también tenés problemas. Obviamente el triunfo de Milei ha traído una gran disolución de muchas cuestiones que antes de eso estaban en Juntos por el Cambio. Claro. Yo creo que no es lo mismo estar ejerciendo el poder en este momento, tener un distinto cargo como puede ser Jorge Macri o alguno de los gobernadores, que estar afuera y ser un líder político como el Mauricio Macri desde afuera. Yo creo que hay muchas críticas, o sea, es distinto, ¿no? Porque vos tenés la responsabilidad de consensuar con el gobierno un montón de cosas para poder gobernar, y entonces por ahí tu crítica en voz alta no es conveniente, porque, a ver, suceden cosas, ¿no? Tenemos un liderazgo en ese sentido bastante agresivo, para decirlo de un modo. Ahora, líderes como Macri, todos estamos esperando que no esté expectante de si hay acuerdos para ocupar cargos o demás, sino que marque una agenda, que marque las cosas que están bien y que trate de hacer críticas que sean constructivas, claro. No con intenciones de desestabilizar a nadie, sino tratar de construir alrededor de una figura que es un outsider como Milei, comentarios y opiniones, y fijarle una agenda que tenga que ver con que esto salga bien, como decir, ¿no? Claro. Menos especulación, y como líder político decir las cosas que están bien y están mal, y después el correr de los días nos dirán cómo va la marcha del gobierno, para ver cómo políticamente cada uno se posiciona y qué alternativas hay que brindarle a la gente, ¿no? Que está mirando lo que pasa, y que ojalá se le pueda en las listas de diputados y de senadores que se van a elegir puedan tener ofertas electorales que uno va a votar con alegría, ¿no? Y no un rejunte de gente que por ahí se amontonó con la Libertad Avanza o está en algún lugar por cuestiones que tienen que ver con pura especulación política, ¿no? Creo que estamos en un momento inédito desde el punto de vista político, y donde cada uno se pone frente a este gobierno o como oposición, ¿no? Claro. Hola, buenas tardes, María Eugenia, mucho gusto, soy Aida Pipo, un gusto en saludarte. Te quería hacer una consulta, ¿cómo ves? Lo vemos a Javier Milei muy activo en todo lo que es política internacional y el posicionamiento de esta ideología, digamos, que lo mueve alrededor del mundo, está viajando constantemente. ¿Cómo ves este aspecto? ¿Cómo ves la política internacional de la Argentina en este momento? ¿Y qué te parece las identificaciones que está y los vínculos que está generando Milei en ese sentido? Bueno, a ver, tenemos a un presidente que una cosa es pararte como presidente en una gira por asuntos estratégicos geopolíticos, ¿no? Y hay su posicionamiento con Estados Unidos, ver ahora qué va a pasar con China, como un hombre que está ejerciendo la presidencia y está haciendo política exterior. Y otra cosa es por ahí a los meetings donde va Milei a predicar sus ideas. Yo creo que Argentina hoy tiene problemas muy importantes de los que ocuparse. Se ve que es un presidente que está ocupado de uno de los aspectos del gobierno, que tiene que ver con mantener el relato, la popularidad, y obviamente ocupado de los temas económicos. Todo el resto de la agenda del gobierno no parecería ser que él se involucre mucho, y entonces está por el mundo predicando sus ideas, y además genera mucha curiosidad. O sea, que haya sido invitado al G7 es histórico, más allá de la posición política de Meloni, ha sido invitado al G7, genera gran expectativa, gran entusiasmo. La Argentina está generando así como un estado de curiosidad grande que hace que lo inviten. A mí me gustaría más que sea un jefe de Estado que va, por cuestiones geopolíticas, a posicionarse con los países de Occidente, obviamente que están a favor de las democracias liberales, y obviamente que nos abrirían las puertas del mundo para que Argentina vuelva a estar ahí. El otro presidente que va a hacer esas otras cuestiones a mí me perturba un poco más, sobre todo por los problemas que tenemos en la Argentina, por cómo le está pasando a la gente, y por un tema de empatía, si querés, por todo el acompañamiento que está teniendo con la gente de Milei para que eso salga bien. Entonces, por ahí es un tema personal, ¿no? Que me perturba un poco verlo en meetings que no tengan que ver con gestiones de política exterior para Argentina, ¿no?
La última por mi parte. Me tocó ser parlamentario del Parlasur, acabo de llegar ahora de una sesión especial y pude ver cómo ya el kirchnerismo desplegó todas estas artimañas que les conocemos en el plano internacional en relación con los incidentes del Congreso. Por supuesto, ya salieron a denunciar represión, ya salieron a denunciar presos ilegales. Bueno, todo este repertorio, insisto, que ya le conocemos. La pregunta es, ¿qué opinás en principio de la suerte de la ley de bases en diputados? Y por último, ¿cómo considerás que debe moverse la justicia en relación a estos incidentes y a estos presos, muchos de los cuales ya fueron liberados, pero cómo debería comportarse la justicia? Bueno, yo creo que es muy importante que la Argentina restituya el orden público. Se ha perdido, que se ha perdido a la par incluso de un progresismo penal muy benevolente a la hora de recuperar el orden público. Entonces, con la justa medida, con la ley en la mano, ver cómo se han organizado los movimientos, quiénes están financiando estas cuestiones y los que cometieron delitos, que se le aplique con todo rigor la ley, porque venimos obviamente de un desastre en materia de orden público, esencialmente, ¿no? Así que me parece que ahí hay que avanzar sin ningún tipo de... Ahí tenemos una ministra de Seguridad que junto con la justicia y obviamente un presidente que piensa de una manera que va marcando una agenda también en materia judicial. No porque se inmiscuyan, sino porque cuando vos tenés un presidente que avala los cortes, bueno, la justicia a veces le cuesta más, ¿no? Pero si obviamente toda la política pública va en pos de restablecer el orden público, bueno, va a haber más severidad en la aplicación de la ley penal y en restablecer el orden público. Obviamente acá había toda una discusión interna en el Congreso, con alguna coordinación con los desmanes que estaban sucediendo afuera, porque quisieron parar la sesión, así que fueron como dos logros, ¿no? Poder pasar la ley y tener obviamente orden afuera sin que se pueda hacer toda esa maniobra para evitar el tratamiento de la ley. Los jueces, no, y después lo de la ley base, a ver, algunas mejoras aparentemente en el blanqueo fueron aprobadas por una mayoría especial en el Senado. El resto, yo no sé por qué tendrían que cambiar los diputados, y siendo la Cámara de origen, insistiendo con las mayorías que la Constitución prevé, deberían prevalecer en principio el proyecto que había sido por diputados. O sea, estas son disposiciones constitucionales que rigen el proceso de formación de las leyes, y si hay cambios ahí, en principio me llamaría la atención y habría que ver por qué sucede, si es que van a cambiar de opinión. Lo del Parlasur, vos sabés que tuve ocasión de ir a la Unión Europea y ahí descubrí la importancia de tener representantes en el Parlasur acorde con la política o con el gobierno del país, ¿no? Porque si no es como que por un lado es para un lado, pero resulta que tu representación en el Parlasur va para otro. Es muy importante la formación de ese cuerpo, sobre todo por el rol con los interbloques, y bueno, obviamente siempre el kirchnerismo ha sabido aprovechar muy bien esos espacios. Siempre dije que no prestábamos la debida atención para los representantes que mandábamos al Parlasur, así que bueno, celebro que estés ahí, y más allá de las discusiones que se den, obviamente que también demos las discusiones para demostrar que lo que están diciendo es una barbaridad y que simplemente la Argentina trata de restablecer el orden, ¿no? Siempre un gusto escucharte, de verdad que hace falta más gente lúcida, honesta, como vos. Así que desde acá te mandamos un abrazo muy grande y en cualquier otro momento volvemos a hablar. María Eugenia Talarico, muchas gracias.